nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hacer una pausa de nuestro estudio de Mateo. Estamos haciendo muchas pausas, pero era porque nadie nos esperábamos que una pandemia viniera a azotar a la humanidad. Y quiero darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Estamos leyendo en nuestra lectura diaria de la Escritura. Estamos leyendo el libro de Samuel. Estamos leyendo Samuel. Y quiero adelantarme a una lectura que tendremos el día martes, pero que es Primera de Samuel, capítulo 30. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 30. Y nos habla de cómo a David, además de la crisis que ya tiene, se le suma más crisis. Se le suma más crisis. Todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 31, nos va a hablar de David. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, y a Siclag había sido asolada, y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres de todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Si usted quiere seguir leyendo en casa, pues lee en casa. Pero hemos estado leyendo, ya nos hemos sumergido en una lectura de lo que es el reinado de David. Déjeme contarle un poco a aquellos que no están en esa dinámica de leer la palabra. El pueblo de Dios tenía una teocracia. Dios era el que gobernaba a Israel, y lo hacía por medio de profetas. El último profeta que conocimos, juez y sacerdote, no último profeta, sino el último juez, sacerdote y profeta de Israel, fue Samuel. Cuando empezamos a leer el libro de Samuel, vemos cómo aparece en escena una mujer llamada Ana, y esta mujer llamada Ana es estéril y pide a Dios que le dé un hijo en una oración muy gloriosa, y Dios le concede ese hijo y se llama Samuel. Samuel gobierna es juez de Israel durante un tiempo, pero los israelitas querían ser iguales a los otros reinos y tener un rey. Así que Dios escoge a Saúl para que fuese rey de Israel. Sin embargo, Saúl, aunque tiene un buen inicio, en el camino se va desviando, y Dios no le agrada la manera de Saúl. Así que dispone poner otro rey, y ese nuevo rey se llama David, un hombre menospreciado hasta por el mismo sacerdote Samuel. Dios lo saca de detrás del rey del redil y lo unge como rey, pero pasarán muchos años antes de que David pueda ejercer como rey, porque quien está ejerciendo es Saúl. Y aunque el inicio de la relación de David y de Saúl es buena, porque Dios usa a David para apaciguar un espíritu que hay en la vida de Saúl, y Dios usa a David para matar un gigante, y Dios empieza a usar a David para derrotar a los filisteos, y empieza a ser un general del ejército de Saúl, rey de Israel. Saúl se llena de envidia y ahora quiere matarlo. Así que David entra en una crisis en su vida, y es una crisis de sentencia de muerte. Saúl, el rey de Israel, busca para matarlo, y quizás no ofreció 15 millones de dólares como están ofreciendo por ahí por cierto personaje, pero le puso precio a la cabeza de David. Así que David ha tenido una temporada de crisis muy fuerte, ha tenido que huir. En la primera vida tuvo que esconderse en las cuevas. Estando en las cuevas llegaron un poco de marginados, y esos fueron los que empezaron a ser sus amigos, un poco de pobres, de endeudados, de delincuentes, y esos los que empiezan a ser sus
su gente, llega su familia, pero vive escondiéndose. Saúl sabe que está en tal lugar y va y lo persigue, y empieza una crisis, empieza una presión, empieza un momento difícil. Ya no puede más y termina viviendo en Siclag, que es territorio de los filisteos, de donde él ha sido enemigo. Así que ahora vive en tierra de sus enemigos, ¿sí? Tierra de los filisteos. Jurándole a los filisteos que ya no tiene nada que ver con los israelitas, está viviendo allí. Y está viviendo allí con sus 600 soldados, que ahora son soldados, pero son esos marginados de los que les conté, y viven allí. Así que está huyendo de Saúl. Vive en el territorio enemigo. Tiene crisis allí. No es su casa, no es su lugar. Está huyendo. Y los filisteos declaran guerra constante contra Israel. Así que los filisteos dijeron: vamos a formar para enfrentar a Israel. Y David, por vivir en Siclag, los filisteos le mandan un memorando y le dicen: tienes que ir con nosotros a pelear contra Israel. Así que David toma sus 600 hombres y se va a la batalla. Se va a la batalla. Al llegar allí a la batalla, los otros príncipes de los filisteos, enemigos de Israel, dicen: ¿qué hace este israelita acá? ¿No era de él el que cantaban Saúl mató 1000 y David a sus 10,000? ¿No fue este el que mató a Goliat? ¿Qué hace formando con nosotros ahora en contra de su pueblo? Mejor devuelvan a casa, porque no sea que en medio de la batalla se nos voltee y termine dándole favor a Israel y matándonos a nosotros. Así que lo devuelven. Pero sucedió algo, que mientras él estaba en el campo de batalla con los filisteos, vinieron unos enemigos y hicieron de lo que era su hogar temporal una hoguera. Quemaron absolutamente todo y se llevaron secuestradas a todas las personas que habían allí, además de que se llevaron todo el ganado y dejaron en ruinas. Cuando ellos llegan, David y sus hombres, cansados del camino, 4 días de camino, lo único que ven es un montón de humo. Y entonces uno pensaría: ¿cómo se le puede sumar más crisis a la crisis? No es suficiente con lo que hemos tenido que padecer, no fue suficiente un 2019. Uno pensaría: con esa economía tan difícil que hubo el 2019, no puede haber otro año peor. Con esa crisis de salud que tuve años atrás, no puede haber una temporada peor. Con esa convivencia tan difícil, con ese divorcio que tuve que afrontar años atrás, con esa orfandad que tuve que afrontar porque papá se fue a causa del divorcio, mamá se fue, o los dos se van y trabajan todo el día, y aunque lleguen en la noche me siento huérfano. Puede haber más crisis que esa. Y la Biblia nos va a enseñar que algunos sí tienen más crisis de esa. Y es la realidad. No esperábamos que este año fuera así. Algunos memes, pósters dicen: devuélvame en el 2019 porque este 2020 salió muy malo, quiero devolución. Y uno se ríe y dice: sí, qué tremendo. No esperábamos esto, no esperábamos estar encerrados en casa, no esperábamos tener preocupaciones como qué voy a comer, qué voy a vestir. Algunos habíamos hecho planes financieros de restitución. Quiero contarles que para mí el 2020 era el año de salir de todas mis deudas, y había hecho un tremendo plan para que este año, en diciembre, quedara libre de deudas. El tema fue que don COVID-19 me cambió ya los planes y volteó eso. Entonces hay crisis y tenemos crisis. Se sumó más crisis a nuestra crisis y es una realidad que tenemos que vivir. Ahora está allí la crisis, pero la Biblia me dice que cuando ellos llegaron allí, el culpable era David. Él era el culpable. Él era el culpable. ¿Sabes? Se llevan a sus mujeres cautivas. Se llevan a Noam, Jezreelita, y Abigail, que era la mujer de Nabal. Y sabes, cuando lees la escritura encuentras que el nombre de ellas tienen un hermoso significado, y un significado que nos va a relacionar un poco más con esto que les quiero enseñar. Y es que el nombre de la primera era Dios es agradable, mi Padre Dios, en Dios está mi deleite, ¿sí? O es hermana de gracia. Así que nos habla de deleite, nos habla de gracia, nos habla
de algo agradable. Y la segunda, Anuán, ¿sí? Era gozo. Mi padre es gozo. Así que podríamos resumirlo en alegría y gozo. Y fue lo que le quitaron a David, la alegría y gozo. ¿Sabes? La escritura nos enseña que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Y en esta temporada de crisis sí que ha trabajado Satanás para robar el gozo, para robar la paz, para robar la tranquilidad, para robar la armonía. Y eso perdió David. Ahora David perdió la paz. Y no solamente ha perdido la paz por lo que le quitaron, sino que también los 600 hombres le echan la culpa a él. Y entra en angustia, dice la escritura. Versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y hay muchos en este momento de esa manera. Quizás no tenemos un David que culpar, quizás tenemos una nación que culpar. Pero el tema es que hay una amargura colectiva, hay una angustia colectiva, hay una crisis colectiva. Y fue algo que David tuvo que experimentar. Cada uno por sus hijos y 6 hijas. Pensaba, lloraba por esos que han tenido que enterrar, hacer un entierro simbólico en su mente a sus familiares que vinieron y se los llevaron porque les dio el COVID-19 y lo único que recibieron fue una llamada diciéndoles no sobrevivieron, murió, queríamos que supiera, ya lo quemamos porque no pudiste despedirte de ellos. Así que empieza a ver esa amargura, esa tristeza, ese dolor. O sea, es algo que es real, que estamos viviendo. Y empieza a ver esa amargura, esa angustia de una madre. ¿Qué le voy a comer a mis hijos? En la televisión me dicen que me van a dar una ayuda, pero por aquí no ha llegado nadie me ha llamado y hoy ya se me acabó lo último del mercado y tengo angustia por mis hijos, angustia y esas angustias que tenían ellos allí. Pero David nos va a enseñar cómo enfrentar la crisis. Y es lo que quiero hoy llevarlos, enseñarles. Dos cosas. David nos enseñó, primera, a fortalecernos en Dios. Eso primero. Fortalecernos en Dios. Fortalécete en Dios. ¿En Dios? ¿En quién más? ¿En qué más? Algunos confiaban en sus recursos. Ya no. Algunos confiaban en sus posiciones. Ya no. ¿En quién confiar? ¿En dónde fortalecerme? ¿En dónde buscar fortaleza? Mi fortaleza tiene que estar en Dios. La escritura nos dice, versículo 8, allí en el capítulo 30 de Primera de Samuel, y David consultó a Jehová diciendo, perdón, me bajé mucho. Es el versículo 6. Y David se angustió mucho. Seguimos allí. Y porque la gente hablaba de matarlo. Pero el final del versículo dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo te fortaleces en Dios? A través de la oración. Ahora sí, el versículo 8 dice, David consultó a Jehová. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en él? Orando. Es un tiempo de orar. En todo tiempo, en todo lugar, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Es un tiempo de orar. Es un tiempo de orar. Es un tiempo de orar. ¿Qué es orar? Para aquel que me está viendo, me está escuchando y no sabe qué orar. Mateo capítulo 6 nos enseña algo lindo, y es Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Maestro, enséñanos a orar. Y él les dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Nos enseña esa oración en lo secreto. Ese lugar secreto nosotros le conocemos como aposento, o también usamos la palabra devocional. Es ese tiempo de Dios, es ese tiempo con Dios, a solas con Dios que tenemos cada uno. Y luego dice, y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que los rezos no sirven de nada, que es necesario hacer oraciones a Dios con calidad,
Así que, entonces, ¿cuál debe ser mi oración? La oración es tan simple y sencillamente como esta frase lo indica, no en el ejercicio, sino en la frase es hablar con Dios. Así como hablas con un amigo, habla con Dios. Expónele a Dios tu necesidad. Pide y Él te dará. Llámalo y Él responderá. Búscalo y lo encontrarás. Eso nos dice la Escritura. Pide con fe, porque si pides con fe, vas a recibir. La Escritura dice que si hay algo que pidamos con fe, el Señor lo hará. Pídelo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús, eso será hecho. También dice que pida conforme a la voluntad, porque si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Así que, ¿cómo me fortalezco en Dios? A través de la oración. David consultó a Dios. David fue a orar y le dijo: Dios, persigo a estos saqueadores, los voy a alcanzar. Y Dios le respondió, porque Dios responde. ¿Cómo me fortalezco en oración? Señor, voy a atravesar esta situación. Yo le he preguntado, ¿vamos a pasar al otro lado? Como les enseñaba la reflexión en estos días, en la noche, el jueves. Y él dijo, vas a pasar al otro lado. Yo estoy contigo, vamos a pasar. ¿Sabes? Personalmente el Señor me dijo, has pasado valles de salud, quebrantos de salud, y has pasado al otro lado. El 2019 fue difícil para mí, porque en el 18 me dijeron, eres diabético, y toda mi vida tuvo que cambiar en cuestión de nuevos hábitos. Pero esa diabetes desarrolló que mi cuerpo se descompensara y cualquier cosita que me diera me afectaba en salud. Y tuve que afrontar a mitad de año que me diera el dengue. Y fue un tiempo muy difícil, una semana muy agonizante. Mis oraciones casi, dice mi esposa, la pastora, que eran, Señor, yo creo que ya hasta aquí llegué, y entregaba todo. Cerré el año con una intoxicación tremenda también. Perdí el conocimiento, quedé en nada, pero de allá me sacó el Señor. Y lo que me ha dicho para esta temporada es que vamos a pasar al otro lado. Así que me he fortalecido en Dios, en la oración y en escuchar su respuesta. David escuchó esa respuesta. Y Dios le dijo, vas a pasar al otro lado. Vas a pasar al otro lado. Qué tremendo es eso. Tengo que fortalecerme en Dios. Lo segundo que veo allí es que él se fortaleció en Dios, primero en la oración, se fortaleció en la presencia de Dios, pero también se fortaleció en la comunión con sus semejantes. Entonces, primero se fortaleció en esa comunión con Dios, pero segundo se fortaleció en esa comunión con su prójimo, con su familia. ¿Y quién era su familia en ese momento? Pues esos 600 soldados. ¿Sabes? Cuando te fortaleces en otro, no estás peleando solo. No estás peleando solo. Así que él, como dirigente, como líder que era, podríamos decir, comparado al sacerdocio que tú manejas, primero consultó a Dios y se fortaleció en la comunión con Dios. Pero lo segundo que hizo fue fortalecerse en la comunión con su prójimo. ¿Y ese prójimo quién es? Es tu familia, con lo que has convivido todos estos días encerrado. Es tu esposa, es tus hijos, son tus hermanos, es tu mamá, es tu familia directa. Pastor, pero ellos no hablan mi idioma. Aquí hay un yugo desigual. El único cristiano soy yo. Amén. Sé que hay esos casos. Así que tienes que fortalecerte en la comunión también con tu familia de la fe. También con la familia de la fe. Mateo 18, versículo 19 nos enseña que si nos ponemos de acuerdo para pedir algo en la tierra, que si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra y no dudan en su corazón, eso será hecho. Y eso se conoce como la oración de acuerdo, unir las fuerzas, no pelear solo. Quiero decirte, amado, allí que estás y te has sentido solo porque tu familia no comparte tu fe, porque ellos prefieren en esta temporada estar conectados en Memphis, estar conectados a las redes sociales, estar haciendo cualquier otra cosa, y para ellos perdiendo el tiempo antes que hacer un devocional, un altar contigo, antes que aceptar la invitación de acompáñame, tenemos un devocional que van a hacer nuestros pastores en transmisión, o tenemos una oración de intercesión, acompáñame a esa oración. No molestes con eso, no fastidies con eso. Quizás será la respuesta de alguno. Pero vamos a unirnos en oración, porque además de ser un tiempo difícil, vamos a orar para que Dios doblegue esos corazones de
de piedra y coloque corazones de carne sensibles a Él y sensibles a su palabra. No estás solo, así que fortalécete en la comunión con tu semejante, con tu familia en la carne o con tu familia de la fe. Dice la escritura que David partió, versículo 9, allí, y él y los 600 hombres que con él estaban. David no estaba peleando solo, aunque tuvo una respuesta de Dios de que iba a pasar al otro lado, no peleó solo. Aquí en casa dijimos, no vamos a enfrentar estos solos y tratar de alentar a toda nuestra familia de la fe solos. Y entonces con el ministerio hemos estado trabajando. Hoy nos acompañó Paola, Camilo no logramos no logramos con él la transmisión del video, pero también estuvimos ahí. En la noche a las 6, nuestros líderes son los que han estado trabajando, los comandantes han estado llevando. Entonces, somos un ejército, no estamos solos. Quizás aquí en la casa estamos los tres, y eso ya es una montonera porque nos fortalecemos los unos a los otros. La pastora se le baja el ánimo, yo le digo, ánimo amor, Dios nos va a pasar al otro lado. A mí también se me baja el ánimo y ella me dice, ánimo, Dios está contigo. Joshua ha tenido días donde ha sido difíciles y ahí estamos con la pastora. Ánimo hijo, tú puedes. Nos hemos fortalecido en esa comunión. Así que no estás solo, nos tienes. Quiero que lo sepas, nos tienes a la distancia, pero nos tienes. Nos tienes a un clic en tu celular para marcarnos y para hablar con nosotros. Nos tienes a un mensaje de WhatsApp. Nos tienes todos los días. Todos los días vas a escuchar mi melodiosa voz a las 8 de la mañana. O esta voz un tanto regañona que muchos conocen. Pero ahí vamos a estar. Porque Dios nos permite estar. Así que me fortalezco en la comunión con Dios. Eso me da esperanza en medio de la crisis. Pero me fortalezco en la comunión con mis semejantes. Eso también me da esperanza en medio de la crisis. David alcanzó a los merodeadores. Dios hizo un milagro. Ellos abandonaron a un esclavo egipcio que tenían porque estaba enfermo. Y cuando David iba camino a combatirlos, tremendo, se encontró con este abandonado, despreciado, olvidado, y lo alentó a este siervo esclavo egipcio que ellos habían abandonado. Cuando lo alentó y le dio fuerzas nuevas, él les contó hacia dónde iban, todo el plan, toda la estrategia. Así que David nos dice, la escritura, nos dice que David y 200 hombres, porque otros 400 no pudieron por el cansancio y se quedaron. Pero David y 200 hombres alcanzaron a esos merodeadores, a esos ladrones. Y Dios los libró. Versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David su gozo y su felicidad a sus dos mujeres, que se llamaban, otra vez la escritura dice, y las menciona, a Leonán y a Abigail, el gozo y la paz que había perdido. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, y todo lo recuperó David. Todo esto que sientes que estás perdiendo, Dios te promete hoy que lo vas a recuperar. Es la manera de enfrentar la crisis, no llorando, no lamentándonos, no preocupándonos. Les he enseñado, la preocupación no cambia nada, la oración lo cambia todo. Y el versículo 20, allí del capítulo 30 dice, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de él decía, este es el botín de David. Porque estos amalecitas no se fueron a Siclag, habían hecho toda una campaña, toda una excursión de hurtos, y habían ido por muchos pueblos. Siclag solo fue uno de ellos. Así que cuando David los derrota, no solamente recupera lo suyo, sino que también obtiene un botín por el cual nunca trabajó ni peleó. Así que Dios nos va a sacar de esta crisis y nos va a llevar a la bendición, y nos va a llevar a más, y nos va a llevar a la victoria, porque este 2020 es el año de mi victoria.
La Escritura nos enseña. Cierro con esto. Las armas, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas físicas, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mi amado, 2 cosas para superar la crisis. Fortalécete en la comunión con Dios, en oración, en la lectura de la palabra, en escuchar su voz. Y segunda, fortalécete en la comunión con tus semejantes. No tienes por qué pelear solo. Dios te ha dado familia. Ora para la comunión con ella. Y si no, aquí estamos como tu familia de la fe. David escribió un salmo en medio de esta crisis, el Salmo 25. Y él decía: oh, a ti, Jehová, levantaré mi alma. Mi Dios, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Que son perpetuas. Dame un segundo, perdón. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a la misericordia, acuérdate de mí. Bueno es Jehová, es recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y quise leer ese salmo porque fue un salmo que él compuso en medio de la crisis. Amado, sé que no es fácil, pero hay que fortalecernos. Hay que fortalecernos en Él. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu amor. Señor, fortalécenos en ti. Fortalécenos en ti. Fortalécenos. Dígale al Señor: fortaléceme. Fortaléceme en ti, porque quizás has sentido que ya no puedes más. Las fuerzas se han ido, el aliento también, la fe y la esperanza con la que algunos estaban, en la que algunos estaban confiados, ha empezado a menguar. Y necesitamos fortalecernos en Él. Cierra tus ojos, ciérralos, ciérralos y descansa en Él. Espíritu Santo, trae esa fortaleza. Es importante hacer un compromiso. Dígale: Señor, voy a estar en comunión contigo, en oración. ¿Cuándo vas a estar en comunión con Él? ¿A qué horas del día vas a estar en comunión con Él? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados. Habla con Él. Y dile: Señor, dame esa paz que necesito. Dame esa confianza que necesito. ¿En dónde me voy a fortalecer? No puedo salir a casa de mamá por un abrazo de ella. No puedo llamarla, decirle: estoy desesperado, desesperada. Quizás mamá era mi consuelo en medio del quebranto, pero ¿cómo voy a angustiarla a ella en este momento si está en la misma crisis que yo vivo? ¿Cómo voy a
en este momento a desanimar a otros. Y hay algunos que están batallando solos porque creen que necesitan fortalecer a otros, pero usted necesita fortaleza. David la buscó en Dios y nos enseñó que nos fortalecemos en la comunión con Dios. Con sus ojos cerrados, hable con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Dígale: ayúdame, Señor, porque me he sentido triste. Me he sentido que ya no puedo tolerar, irritable. He tenido problemas de ira, Señor. He tenido problemas de actitud. He tenido problemas de desesperación, de depresión. Aunque no hago nada, me siento cansado. Mi cuerpo se siente agotado. No es como si estuviera de vacaciones. No hay un deleite, no hay un disfrute. Tengo desesperación de estar encerrado. No soy claustrofóbico, Señor. O no tengo esa fobia, Señor, pero quiero salir corriendo. El ocio, la televisión se ha convertido en un escape que no me está edificando y no me está fortaleciendo, Señor. Antes me debilita más. La ansiedad por comer se ha convertido en otro escape, Señor, que no está haciendo bien a mi salud y necesito fortalecerme. Y no puedo fortalecerme, Señor, Padre maravilloso, en lo que me venden las redes sociales que no edifica, en la comida, la multitud de comida aquellos que tienen. No nos podemos fortalecer en eso. No me puedo fortalecer en la esperanza de ver una noticia y que diga que esto ya pasó, porque cada vez que prendo las noticias me dicen que empeora. Así que solo, Señor Jesús, tengo que acudir a la única opción que siempre ha sido la opción y debería ser mi primera opción, que es fortalecerme en ti. En ti coloco mi esperanza, en ti coloco mi cansancio físico y emocional, en ti coloco mi desesperación, en ti coloco todo lo que soy. Entrégale al Señor todo eso. Y diga al Espíritu Santo: lléname de tu presencia, lléname de ti. Al Espíritu Santo: lléname de tu amor, lléname de ti. Necesito que me llenes de ti. Ayúdame a tener comunión con los otros, ayúdame a fortalecerme en la comunión con mi pareja. Aquel que tiene ese privilegio de ser cristiano, tú que eres una familia cristiana, fortalezcas los unos a los otros en el altar familiar, en oración, en esa búsqueda de Dios, en el cantar juntos, el hacer actividades juntos, en estar allí delante de la presencia de Dios. Tú que te sientes solo, fortalécete en nosotros. Para eso estamos. Dios no nos puso como pastores simplemente para hacer una bonita figura. Dios nos puso como pastores para servirte. Y como pastores entendemos nuestro ministerio. Y hemos negado a muchas cosas en nuestra vida. Nos hemos negado a nuestros empleos estables que podíamos haber tenido. Nos hemos negado a nuestras propias familias en la carne. Tuvimos que abandonarles porque no había tiempo. Mi familia siempre hacía actividades el fin de semana y yo tenía una prioridad, que era el servicio a Dios, porque hemos entendido la responsabilidad que Él nos delegó. Siga con sus ojos cerrados, siga con sus ojos cerrados. En nosotros te puede fortalecer. Cierra sus ojos. Llámanos. Escríbenos, porque estaremos ahí para ti. No como Dios, porque no podremos darte las fuerzas que necesitas, pero Él sí. Así que te guiaremos a Él. Y quiero guiarte al Espíritu Santo en este momento. Y que Él te llene de Él. Y que el Espíritu Santo de Dios te llene en este instante y te fortalezca. Lléname, 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 lléname. Levante sus manos, póngase en pie y dígale: Espíritu de Dios, en este tiempo de crisis fortaléceme.
y llena mi vida. En este tiempo de angustia, fortaléceme y llena mi vida. En este tiempo, Señor, difícil, fortaléceme y llena mi vida. Oh, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Dice mi iglesia, díselo, lléname. Allí donde estás, en la sala de tu casa, en tu habitación, en tu cama, que la presencia de Dios sea llenando tu vida, que la presencia de Dios sea inundando tu espíritu, inundando tu ser, y te sea fortaleciendo. Fortalécete en Jehová tu Dios. Recibe fuerzas de Papá Dios. Recibe fuerzas. El Espíritu Santo esté allí en tu casa, fortaleciéndote. Que el Hijo sea fortaleciéndote. ¿En quién nos fortalecemos? En Cristo, mi salvación. Porque si el Padre nos dio a su Hijo, que era lo más valioso, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesites en Él? Gracias, Padre.